la calculo respecto solamente de una variable. Es más o menos lo que estamos haciendo aquí, nada más que le vamos a cambiar la notación. Por ejemplo, si yo estoy calculando aquí la derivada de z respecto de x, yo también lo puedo expresar como su derivada parcial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente voy a derivar respecto de una variable o respecto de otra. En este caso, estamos solamente derivando la función f de x, o bueno, en este caso la función z, respecto de una variable. Entonces, eso también lo podemos denotar como su derivada parcial. Y la derivada parcial se denota un poco diferente, pero es el mismo concepto. La derivada parcial de este sería derivada parcial de z respecto de x. Y solamente cambia que hago como que la d no la hago derechita, sino que la hago como curveada. Y eso significa que estoy calculando la derivada de z, la derivada parcial de z respecto de la variable x solamente. ¿Y qué pasa con las demás variables? Pues que no las tocamos, permanecen como si fueran constantes. En este caso, pues estamos haciendo lo mismo, solamente que estamos calculando la parcial de z respecto de la variable y. Y mantenemos constante a lo que es la variable x. Entonces, vamos a ver un nuevo tema hoy, ya para adentrarnos a lo que es el cálculo vectorial, o como dice su materia, que es cálculo vectorial. Porque esto, pues es como les decía en la clase pasada, de cálculo diferencial e integral. No hemos visto nada que tenga que ver con espacios vectoriales. Y pues su materia es cálculo vectorial. Entonces vamos a darle el sentido a lo vectorial. Ahí faltan muchos de conectarse. Son 30. Y son en lista 60. Pues a ver. Ya se conectaron más. 44, faltan unas y 15. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es derivada direccional y vector gradiente. En el vector gradiente ya le damos el sentido físico ahora sí al cálculo diferencial e integral. Entonces vamos a empezar a ver un poquito de teoría sobre qué es la derivada direccional, qué me indica la derivada direccional, porque dicho de otra forma, cuando yo calculo la derivada direccional, tiene que ver con las parciales. Calculo la parcial de la función respecto de x, la parcial de la función respecto de y la parcial de la función respecto de z. Eso es lo que vamos a hacer con el cálculo de derivadas direccionales. ¿Pero qué quiere decir ese concepto de derivadas direccionales? Pues en este caso, la derivada direccional, gráficamente, representa la tasa de cambio de una función respecto de un vector unitario a la superficie o al plano que representa mi función que yo tengo. Entonces, a ver, les voy a compartir ya lo que es la teoría para ir entendiendo un poquito más. Ahorita nomás se los estoy platicando a como yo lo puedo entender, pero vamos a verlo de una manera formal. Entonces les vuelvo a compartir pantalla. Lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver bien. Bueno, aquí está. Aquí yo tengo la derivada direccional. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una función, en este caso la puedo llamar z, la puedo llamar f, que es diferente. En este caso vamos a ver en 2 y posteriormente en más dimensiones. Ahorita vamos con 2 dimensiones, que es el caso más sencillo. Tenemos un plano cuando tenemos 2 dimensiones. Ya cuando tenemos 3 o más dimensiones,
estamos hablando de una superficie como función. Entonces ahorita se supone que yo tengo una función diferenciable en dos variables independientes y tengo un vector unitario U representado por un vector. Esto que ven aquí es un vector. Está dado por sus vectores unitarios I y J. ¿Y cómo puedo encontrar el sentido de la derivada direccional? Pues mire, la derivada direccional de una función en un punto dado, en la dirección y sentido de mi vector unitario, se define mediante el siguiente límite. Pero este límite, pues nada más que ustedes lo pueden ver, que es la definición de cómo yo calculo la derivada por medio del límite de una función dada. Aquí yo lo tengo. Es solamente, se dice que si dicho límite existe, entonces la derivada direccional puede ser calculada en el punto que me están dando y respecto al vector unitario que me están indicando la dirección en donde como va girando esta función. Y gráficamente, ¿cómo lo podemos entender? Bien, aquí tengo yo la interpretación gráfica de lo que es la derivada direccional. Bien, tengo un punto, este punto es el que me están dando en la definición, que me dice en el punto x0, y0. Aquí lo tengo. Tengo un punto x0, y0 y z0. Aquí se supone que estamos viendo la representación de la derivada direccional de una superficie, entonces en 3 dimensiones. Yo tengo aquí mi punto. Tengo mi vector unitario en ese punto, que está aquí. Ese es mi vector unitario, ¿dónde está? Aquí está. Este es mi vector unitario a lo que es este punto. No, mi vector, mi vector unitario respecto al punto que me están dando. Trazo una línea y pues puedo ver que tanto el vector como el punto que yo seleccioné son perpendiculares. En este punto yo puedo calcular a qué distancia o a qué dirección o cómo se mueve este vector unitario respecto a la superficie. ¿Cómo va a ir? ¿En qué grado se va a representar ese vector unitario? Y muchas veces, como lo pueden ver aquí, la dirección o el vector unitario también lo podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Vean que en este espacio, pues podemos formar un triángulo rectángulo y podemos hallar cualquier lado de este plano mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, esta es la representación geométrica de la derivada direccional. Tengo un punto, tengo una superficie, tengo un vector unitario contenido en esta superficie. Y cuando yo calculo la derivada direccional, me van a decir en qué sentido o cómo, cuál es la dirección hacia donde están orientados este vector unitario. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio de derivada direccional para entender un poquito lo que nos están diciendo en este resumen. Recuerden que voy a tener la función, un punto y además un vector unitario. Entonces vamos a ver cómo los puedo asociar y cómo puedo calcular lo que es la derivada direccional en ese punto. Vamos a empezar a resolver un ejercicio muy, muy sencillo para que empiecen a agarrar un poquito familiarizarse con el concepto de la derivada direccional. Porque aquí estamos cambiando considerablemente a lo que estábamos tratando en solamente calcular derivadas. Calcular las derivadas respecto de una variable, pues es más sencillo, allá darle todo un proceso físico a lo que es la derivada. Nosotros vamos a calcular el primer problema. Y miren, para calcular esta derivada direccional desde otra perspectiva más sencilla y no hacerlo por la definición del límite,
que sabemos que la definición de límite es para calcular la recta tangente a la superficie, pues lo hacemos con las derivadas parciales. Miren, yo puedo calcular la derivada direccional denotada por D mayúscula, el vector unitario U de la función, mediante la derivada parcial respecto de X y sumado por la derivada parcial respecto de Y. Es lo primero que yo tengo que hacer. Y ahorita vamos a definir también lo que es el vector gradiente a partir de la derivada direccional y de las derivadas parciales. Esto va a ser solamente, aquí lo estamos viendo, para 2 dimensiones. Posteriormente lo vamos a ver para 3 dimensiones. Vean, el vector gradiente, pues también se parece mucho a lo que nos dicen que es la derivada direccional. Solamente que el gradiente ya no es un escalar, el gradiente ya es un vector. Entonces tenemos que agregar el sentido vectorial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues van aquí por definición, tengo que la parcial de la función respecto de X en el vector unitario Y, más la derivada parcial respecto de Y en el vector unitario J. En términos generales, ¿cómo calculo la derivada direccional? En términos del gradiente, pues va a ser igual a la derivada direccional del vector U de la función y va a ser el gradiente de F por el vector unitario que me están dando en la función. Estas son 2 definiciones por las cuales se puede sacar la derivada direccional. Una por definición de límite, que es la más laboriosa y a la que no le encuentro mucho sentido de hacer todo esto para hallar la recta tangente al punto que estamos considerando, sino más bien vamos a aplicar lo que tenemos aquí. Cómo calcular la derivada direccional y familiarizarnos con el vector gradiente. Vean que el vector gradiente ya lo podemos calcular porque estamos calculando las derivadas respecto de X y la derivada respecto de Y, dándole el sentido vectorial en su componente Y y su componente J. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a pasar a resolver el primer problema. Pongan mucha atención y cualquier duda que tengan, pues ahorita la tratamos terminando el ejercicio. Bueno, entonces déjenme poner la nueva hoja aquí para ir en orden. El ejercicio que me están pidiendo es el siguiente. Déjenme les comparto nuevamente pantalla de lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, entonces el ejercicio dice así. Calcula la derivada direccional de la función. Calcula, eso lo voy a escribir con el editor. Calcula la derivada direccional de la función calcula la derivada direccional de la función f de x, y, f de x, y, igual a 5 x cúbica y sexta. Esta es mi función.
En el punto, nos dice en el punto, menos 1, 1, con dirección, aquí nos están dando una dirección, con dirección en pi sextos. Aquí no nos están dando un vector unitario, nos están dando un ángulo. Entonces vamos a ver las diferencias entre cuando me dan un vector unitario y cuando me dan un ángulo, que en este caso es desigual a un ángulo teta, hacia donde está orientado la recta tangente que vamos a calcular cuando encontramos las derivadas parciales. Cuando me dicen que en primer punto yo debo de saber que para encontrar la derivada direccional es aplicar la teoría de gradiente, porque dicho de otra forma, la derivada direccional de una variable más la derivada direccional de otra variable es el vector gradiente. Entonces voy a escribir que el vector gradiente, representado por este triángulo invertido, de la función f en mis coordenadas x, y, es igual a la parcial de f respecto de x en mi componente y, porque aquí recuerden que le damos el sentido vectorial, más la parcial de f respecto de y. ¿En qué componente? Respecto de j, en mi j unitario. Esto es por definición. Entonces ahora vamos a calcularlo con la función que me están dando, 5x al cubo y sexta. Entonces vamos a encontrar el gradiente de la función. Voy a escribir nuevamente que el gradiente de la función f en x, y es igual a la parcial de f respecto de x. Aquí me quedaría solamente 5 por 3, 15, x cuadrada y sexta. Y esa es la parcial respecto de mi primera variable. 15 x cuadrada y sexta. Estamos derivando solamente respecto de mi variable x y la y la dejo como que si fuera una constante, la dejo igualita, no le hago absolutamente nada. Mi siguiente derivada, bueno, aquí me falta en mi componente y más la derivada parcial de f ahora respecto de y. Ahora 6 por 5, 30, x cúbica, y quinta. Solamente estamos derivando ahora respecto de mi variable y la x la bajo tal y como está. Bueno, aquí ya tengo las derivadas parciales, o dicho de otra forma, ya tengo mi vector gradiente. Eso va en componente j, me falta. Bueno, ya está. Ya tengo la primera parte. Ya calculé mi gradiente de mi función respecto de mis dos variables. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar este gradiente en el punto que me están dando. ¿Cuál es el punto? Menos 1,1. Nos vamos a evaluar el gradiente en el punto. ¿Por qué? Porque ahora que yo estoy calculando el gradiente, estoy calculando la recta tangente al punto que me están dando. Entonces vamos a calcularlo.
Entonces ahora yo tengo que el gradiente de la función evaluado en el punto menos 1,1 es igual, pues vamos a evaluarlo. Voy a hacer todo el procedimiento. Me quedaría 15 menos 1 al cuadrado por 1 más, bueno, aquí me falta la i, 30 por menos 1 al cubo por y, que es 1 a la quinta potencia. Aquí vean que, pues este término me quedaría 15, porque menos 1 al cuadrado, pues es 1 positivo, y me quedaría 15 positivo en mi componente i. Y ahora del otro lado, tengo menos 1 al cubo, pues siempre va a ser menos 1, va a ser negativo, entonces va a quedar menos 30 en la componente j. Aquí recuerden nuevamente que si yo tengo un número menos 1 elevado a una potencia par, pues siempre va a ser positivo. Y cuando yo tenga un número negativo a una potencia impar, pues siempre será negativo. Bueno, aquí ya encontré el gradiente evaluado en el punto menos 1,1. Ya terminé esa parte del problema, pero me está diciendo que lo haga en la dirección pi sextos. Entonces aquí tengo que definir mi vector u. Mi vector u que por lo regular en muchos casos me lo dan, pero en este caso solamente me están dando un ángulo. Entonces cuando me dan un ángulo, yo por ende debo de definir ese vector u. ¿Y cómo lo defino? Pues este vector u está definido como coseno de teta en i más seno de teta en j. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Pues vale pi sextos, que es lo que nos dijeron en el problema. Pi sextos. Entonces lo tenemos que sustituir y hallar a qué es igual el vector u. Pues el vector u va a ser igual, si yo pongo coseno de pi sextos, lo que yo obtengo es el valor de raíz de 3 sobre 2 en la componente i. Más el seno de pi sextos es igual a 1/2. ¿En qué componente? En la componente j. Y ya obtuve mi vector unitario u. Ya aquí me daban un ángulo, pero yo sé cómo el vector, cuando me dan ángulos, está definido de esta forma, pues solamente aplico la definición y lo evalúo en el punto dado. Entonces, vamos a hacer la última parte para terminar con el problema, donde me dice que tengo que, para ya encontrar la derivada direccional, voy a escribir la definición, la derivada direccional en el vector unitario u, en el punto donde el gradiente está evaluado en menos 1,1, es igual, pues voy a sustituir los valores. Tengo que es, bueno, voy a escribir la definición completa. Esto es el gradiente de la función en x, y multiplicado por el vector unitario. Aquí está. Bueno, entonces ahora vamos a solamente efectuar la sustitución. Profesora, nada más una pregunta. ¿De dónde salió ese raíz de 3 sobre 2? Perdón. Lo que pasa es que a la hora que calculamos el coseno de pi sextos, ahora te digo que es una forma de escribirlo
Pues de otra forma, el decimal que sale. Da 0.999 y más decimales. Ajá, coseno de pi. No, yo tenía que cambiar la calculadora a gradianes, ¿no? A radianes, para que saliera esa raíz de 3 sobre 2. Ajá, deben de tener, recuerden que en radianes su calculadora. Eso visto de otra forma es 0.86. Entonces, si ustedes resuelven la operación de raíz de 3 sobre 2, Gracias, profesor. Perdón. es 0.86, que es igual al coseno de pi sextos, 0.86 en radianes, no lo tengan en grados, porque en grados les va a quedar 0.99 más o menos. Y ya cambiaría totalmente el valor, ya diríamos, pues, ¿por qué sale, por qué es eso si el resultado es casi 1? Entonces no estaríamos en confusión. Entonces acuérdense siempre tener sus calculadoras en radianes. Bueno, entonces ya casi terminamos el problema. Ya tengo por definición cómo calculo mi derivada direccional en el vector u de la función evaluada o del gradiente evaluado en menos 1,1. Esto va a ser igual al producto de mi vector gradiente de la función por mi vector unitario u. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues vamos a resolverlo. Esto va a ser igual a 15i menos 30j multiplicado, o dicho de otra forma, calculando el producto punto de mi vector u. ¿Cuál es mi vector u? Raíz de 3 sobre 2 en i más 1/2 de mi vector en j. Multiplico término a término, porque eso me dice mi producto escalar. Y pues multiplico 15 por mi vector en componente i. Esto lo voy a obtener que es igual a 15 sobre raíz de 3 sobre 2 menos 15. Y recuerden que al final de calcular la derivada direccional, ya no vamos a tener un vector, sino que volvemos a tener un escalar. Esto es un escalar, porque a la hora de efectuar el producto punto o el producto vectorial, le quitamos ese carácter vectorial al realizar este producto. Y ya vamos a obtener lo que es un número, un escalar. Y ahora sí ya terminamos. Esta es la dirección en la que va a estar el vector tangente que nosotros encontramos al punto dado, como les explicaría gráficamente. Dejen ver el gráfico. Supongamos que nosotros encontramos esta recta tangente al punto que yo tengo y le calculamos en qué dirección va a estar. ¿Cómo podría revisar? Déjenme, ¿cómo puedo pintar aquí? Ahí, ¿dónde está? Bueno, dicho de otra forma, lo que nosotros encontramos es, vean, si yo tengo mi punto, vamos a poner que mi punto está aquí, mi punto menos 1,1, bueno, que de hecho no está ahí, tiene que estar como por acá. Supongamos que este es mi punto menos 1,1. Encontramos su derivada direccional. Su derivada direccional, supongamos que es esta recta tangente al punto que yo tengo. Aquí está. Y pues encontramos su orientación. La orientación, el punto que acabamos de hallar en el whatnot, pues básicamente es hacia dónde está orientado. Puede estar así, puede estar
así recta tangente, puede estar del otro sentido, porque también puedo encontrar números negativos. Eso es lo que me dice la interpretación geométrica de la derivada direccional. Eso es lo que acabamos de encontrar. El vector tangente al punto y hacia dónde está orientado, cómo está puesto en la superficie que yo estoy estudiando. Entonces, no sé, les vuelvo a compartir el archivo. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario sobre este problema. Vuelvo a recapitular. Para encontrar la derivada direccional, el primer punto es hallar el gradiente de la función. Ya que tengo el gradiente, lo evalúo en el punto que me están dando. Aquí lo tengo. Evalúo. Y finalmente, aquí me están dando una dirección. Lo sustituyo en lo que me dicen el vector unitario. Aquí está. Aquí está mi vector. Y ya para calcular finalmente la derivada direccional, pues es el producto de el gradiente por mi vector unitario. Y ya terminamos. Entonces no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Me parece que aún no. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio número 2, en donde nos están dando un vector, un vector U, y nosotros tenemos que calcular el vector unitario. Bueno, ahorita nos van a cortar la llamada en 2 minutos. ¿Me da tiempo escribirlo? Bueno, entonces ya, este problema es muy sencillo. Vamos a ver uno un poquito más complicado. Igual de derivada direccional y gradiente. Esto es solamente en 2 dimensiones. Ahorita, en la segunda parte de la clase, lo vamos a ver en 3 dimensiones. Vamos a agregar otra página, segundo ejercicio. Bueno, y el segundo problema dice así. Recuerden, cuando nos corten la llamada, nos volvemos a conectar, ¿eh? Dada la función f de x igual a x cuadrada y cúbica menos 4y, calcula la derivada direccional en el punto 2,1. Calcula, lo voy a sintetizar, la derivada direccional de la función en el punto 2, menos 1 mediante
comparto nuevamente pantalla. Y ahora sí tenemos ahí nuestro segundo ejercicio. Nos pide calcular la derivada direccional del vector en el punto 2, menos 1 mediante el vector u igual a 2i más 5j. Entonces vamos a escribir nuevamente nuestra definición de derivada direccional para que nos las vayamos, pues ahora sí la vayamos identificando rápidamente. Mira, cuando yo calculo la derivada direccional de el vector u de x función, esta va a ser igual a el gradiente de la función por o producto escalar del vector unitario u. Bueno, voy a ponerle así, sabemos que es vector, pero debe de ser vector unitario. Bueno, nuevamente, ¿cómo calculo el gradiente de la función? Pues debo derivar respecto de una variable, respecto de otra variable. Entonces vamos a calcular primero el gradiente de la función. Sabemos que está definido como la parcial de la función respecto de x en la componente y vector más la parcial de la función respecto de y en la componente j del vector. Bueno, ya tenemos ahí las dos definiciones. Entonces vamos a sacar, como les comentaba, primeramente, ¿a qué es igual el vector? Bueno, el gradiente. Bueno, mi gradiente de la función va a ser igual, primero en la componente x, ¿cuál sería su derivada parcial? Es 2xy cúbica. Entonces vamos a escribirlo. Esto es igual a 2xy cúbica en la componente y más la parcial de f respecto de y. ¿Y eso a qué es igual? Esto sería igual a 3x cuadrada y cúbica menos 4. ¿En qué componente? En j. Ya lo tenemos aquí. Ya calculamos mi vector. Bueno, ya calculamos el gradiente de la función. Después, ¿qué tengo que hacer? Me dicen que debo de evaluar el gradiente en el punto que me están dando en el ejercicio. Entonces vamos a... La y iría al cuadrado, ¿no? Sí, iría al cuadrado. Aquí sería al cuadrado, que me equivoqué. Aquí ambas serían al cuadrado. Sí, gracias. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos el gradiente. Entonces ahora vamos a evaluarlo en el punto. ¿Qué punto es? Es 2, menos 1. Entonces vamos a evaluar el gradiente de la función en 2, menos 1. Pues vamos a evaluarlo. Vamos a hacer toda la talacha. Aquí me quedaría 2 por menos 1, no, perdón, 2 por menos 2, por 2, por menos 1 al cubo. Este término se queda negativo y el resultado es menos 4i. Más, vamos a ver qué nos queda aquí, 3 por 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, y todo esto menos 4. ¿En qué componente? En mi componente j.
Entonces aquí ya evaluamos, ya vimos que es su primer resultado. Entonces tengo que el gradiente de la función evaluada en 2, menos 1 es igual, aquí les decía 2 por 2, 4, por menos 1 es menos 4i. Y del otro lado vamos a ver a qué es igual. Esto me queda 12 menos 4, esto es 8 positivo, 8 en la componente j. Y ya tengo el gradiente de la función evaluado en 2, menos 1. Este resultado lo voy a subrayar porque es importante a la hora que yo calculo la derivada direccional. Y después, ¿qué me dicen? Que debo de encontrar el vector unitario U. Aquí me están diciendo que se tiene el vector U y está dado de la siguiente forma. Entonces mi vector U, vamos a analizarlo desde el principio. Vean que el vector U está dado como 2i más 5j. Pero este es el vector U, no es el vector unitario U. Entonces debo de calcular ese vector unitario. ¿Cómo lo hago? Por definición, yo sé que yo calculo un vector unitario. Si tengo el vector evaluado, bueno, el vector sobre su propia magnitud, la magnitud del mismo vector. Y aquí ya tengo el vector unitario. Entonces vamos a sustituir valores para determinarlo. Primero voy a calcular la norma de U. Sabemos que la norma de U es la sumatoria al cuadrado de mi vector. Dicho de otra forma, la raíz de mi vector, lo voy a escribir por definición, x cuadrada más y cuadrada. Esa es la norma del vector. Con estos x y y se supone que son sus componentes vectoriales. Entonces vamos a calcular. X es 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 4 más 25. Y esto es raíz de 29. No es un número entero, entonces lo vamos a seguir manejando con raíz de 29. Y mi vector U, pues ya sabemos que es 2 y 5. Entonces me va a quedar de la siguiente forma mi vector unitario. 2i sobre raíz de 29 más 5j sobre raíz de 29. Este ya es mi vector unitario. Entonces también voy a subrayar este vector unitario, que también lo vamos a utilizar, es importante. Aquí está. Mi vector unitario U. Y pues ahora sí ya puedo calcular la derivada direccional. La derivada direccional nuevamente sabemos que está definida como el gradiente de la función en x, y punto el vector unitario U. Entonces ahora vamos a sustituir valores. Jorge, Yamil, apaga tu micrófono, porfa. Eric, Omar, también estamos escuchando sus ruidos. Gracias. Bueno, entonces ya tengo la definición de derivada direccional de mi vector unitario U. Entonces, pues ya vamos a sustituir todo lo que ya calculamos. El gradiente de la función evaluada en el punto, pues es igual a menos 4i más 8j. Y todo eso lo voy a efectuar el producto punto con mi vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? 2 raíz de 29 en la componente i
más 5 raíz de 29 en la componente J. Recuerden que multiplico término con término y esto me queda algo así. Para mi primer valor voy a tener 8 menos 8 más el segundo valor es 40 y todo esto entre la raíz de 29. Y pues lo podemos simplificar más. Esto podría ser 32 sobre la raíz de 29. Y esto sería la derivada direccional en el punto 2, menos 1. Esta sería ya la solución al problema que estamos ejecutando. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vean que si nos aprendemos las definiciones de cómo calcular la derivada direccional, siempre es la misma forma o el mismo procedimiento. Y como ya sabemos derivar, pues ahorita tenemos funciones sencillas. Ya si tuviéramos una función muy, muy complicada, pues tal vez tendríamos problemas a la hora de derivar, porque de ahí, pues es derivar respecto de una, respecto de otra variable. ¿Cómo calculo el vector unitario de una función? Ya les dije cómo. Eso uno lo ve en trigonometría, me parece. ¿Cómo calcular un vector unitario? Recuerden que es el vector sobre la magnitud del vector. ¿Cómo definimos la magnitud del vector? Pues es la suma de sus componentes del vector al cuadrado. Aquí está. Por si no se acuerdan, pues aquí están las definiciones que necesitamos recordar. Pues entonces, por definición, el vector unitario es igual a el vector U sobre su misma norma. Y pues ya lo hicimos aquí. Aquí está. Posteriormente, sabemos que la derivada direccional está definida como el vector, el gradiente de la función con el producto punto del vector unitario, donde vuelvo a destacar que a la hora de obtener la derivada direccional estoy hallando un escalar. Le quito el lenguaje vectorial. Bueno, entonces no sé si tengan hasta aquí una pregunta, algún comentario. Yo sí tengo una pregunta. A ver, dime. Aquí, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿Sí? dice 2xy cúbica, pero no tomamos en cuenta el menos 4y. Menos 4. Ah, sí, en esta parte, porque recuerden que la derivada parcial solamente se considera en los términos en donde está la variable x. Aquí sí puedo involucrar el vector, la componente y, pero aquí debido a que no tengo x, es como que si fuera un número, una constante. Por eso no lo estamos incluyendo, porque ¿cuál es la derivada de x en este término? Pues no tenemos, es 0. Por eso solamente estamos considerándola en el primer término. Mira, dicho en otra. Gracias. Otro ejemplo rápido para que se quiten tus dudas. Si yo tengo, a ver, la función x, y de, por ejemplo, 2x cuadrada y cuadrada más 3xy más 2y. Si yo quiero calcular la derivada parcial de x, de la función, solamente considero en dónde está. En este caso, ¿dónde está x? La tengo aquí y la tengo aquí. En este caso es 0.
Entonces calculo la derivada parcial y eso sería 4x y cuadrada, no le hago nada a la y, más 3y. Esa sería la derivada parcial respecto de x. Y de hecho estoy aquí escribiendo mal. Aquí es f y aquí es x. Ahora sí quiero representarla respecto de y. La parcial de f respecto de y. ¿En dónde está y? Pues ahora sí está en mis tres variables. Aquí tengo y, aquí tengo y aquí también. Entonces aquí sí considero mis tres valores para calcular la parcial de respecto de esa variable, que sería 4x cuadrada y más 3x más 2. Entonces recuerden que cuando nosotros derivamos parcialmente, siempre lo hacemos respecto de esa variable. En donde no está incluida es 0, para los que todavía tengan un poquito de duda. Bueno, eso nada más lo puse así para que su compañera quede un poquito más entendido cómo realizamos las derivadas parciales. No lo voy a quitar porque si no ahorita que les suba las notas van a decir eso de qué es. Entonces, para no confundirlos. Pues entonces vamos a ver cómo calculo la derivada direccional en 3 dimensiones. Pues, bueno, les voy a pasar la presentación para que vean. Y posteriormente calculamos la derivada parcial en 3 dimensiones de otro problema. Pero mientras vamos a ver la teoría, que recuerden que estamos en un curso más o menos formal. Entonces siempre tenemos que basarnos en las definiciones. Yo se las presento siempre en alguna bibliografía, pero siempre se las escribo consecutivamente cuando hacemos los ejercicios, para que ustedes se familiaricen. Bueno, entonces les vuelvo a compartir la hoja de notas. ¿Dónde está? Bueno, ya vimos cómo calcular la derivada direccional en dos dimensiones. Cómo se realiza mediante la semejanza del vector gradiente. Por eso el vector gradiente es muy importante a la hora de realizar, a la hora de estudiar el cálculo vectorial, porque aquí básicamente en cálculo vectorial siempre estamos trabajando con productos puntos, gradiente, vector gradiente, ya le damos el sentido físico a estos términos. No estamos solamente hablando de matemáticas, como es el caso que vimos en, ¿cómo se llama? En cálculo de derivadas por regla de la cadena, que ahí está muy matemático, pero todavía no le dábamos el carácter vectorial. Entonces, de aquí a lo que ya resta del curso, ya vamos a trabajar con puro de vector. Entonces, estaba yo checando su plan de estudio. Miren, se los voy a compartir ahorita, antes que empiece con eso. Aquí está. Dejen ver. ¿Dónde está su programa? Aquí. Miren, nosotros estábamos aquí viendo derivadas, cómo hacer derivadas parciales, derivadas por regla de la cadena, que son los temas que están arriba. Y ahorita yo me estoy centrando ya en los últimos temas, ver la derivación parcial. No quise detenerme mucho en cómo es la derivación parcial, porque básicamente ya la habíamos trabajado a la hora que realizamos la regla de la cadena, porque realmente estamos haciendo la parcial de la función, respecto de una variable, respecto de otra. Entonces, nada más ahorita vean que nada más se las recapitulé rápidamente, no me detuve en que hiciéramos ejercicios, porque si no veo que falta mucho programa y si no, no lo voy a terminar. Entonces, ahorita estamos aquí en derivadas direccionales en el plano, que es el tema que acabamos de ver, y ahorita nos vamos con derivada direccional en el espacio, y ya acabamos esa parte de derivadas. Pero luego viene aplicación
de las derivadas. Esto que ustedes ven, máximos y mínimos de una función, relativos, absolutos, puntos críticos, puntos silla. ¿Qué más? Pues eso todo toda esta parte es aplicaciones del concepto de la primera y la segunda derivada. Todo este tema pienso hacerlo en una sola clase. Donde tal vez me entretendría más es en multiplicadores de Lagrange. Ahí sí me detendría yo a una clase. Pero todo lo demás, máximos y mínimos relativos, absolutos, puntos críticos, donde la función es es que todo esto que viene aquí es respecto al criterio de la primera y la segunda derivada. Y está bien fácil. Entonces, por eso les digo que en este tema no me voy a entretener más que como en una clase y media, yo creo, no más. Tal vez la media se la voy a dedicar a multiplicadores de Lagrange, pero todo lo demás lo vamos a ver rápido, porque de ahí ya quiero irme a esto, a funciones y campos vectoriales. Aquí sí nos debemos de entretener, porque es el tema principal, es cálculo vectorial. Entonces aquí sí vamos a ver cómo es la continuidad de funciones vectoriales, cómo son ejemplos físicos de funciones vectoriales, ecuación vectorial de una curva, aplicación física, todo esto, ecuación vectorial de una superficie. Todo esto sí me voy a entretener para encontrar lo que ya son el jacobiano, ¿dónde está? Aquí, el jacobiano para transformación de coordenadas. Aquí también me interesa que se vayan sabiendo bien cómo sacar el jacobiano, porque les va a servir para sus demás cursos. Y también esta parte, cómo hacer un análisis respecto al gradiente o el operador Nabla para representar diferentes situaciones, ya basándonos nada más en gradientes, en vector punto, en cómo es el flujo vectorial de diferentes superficies. Aquí también esto es interesante que lo sepan, por lo menos abarquemos lo más que se pueda. Y ver integral de línea. Aquí también debemos de ver integral de línea. Entonces vean que me faltan muchísimo del programa y lo tenemos que acabar. Mínimo les debo de llegar hasta integrales múltiples, que hagamos ya por lo menos un problema, pero que se vayan como sabiendo integrales múltiples. Entonces, esta semana, ahorita vamos a acabar derivadas direccionales en el espacio, o sea, en 3 dimensiones, y ya en la siguiente clase nos vamos a ver todo lo que son máximos y mínimos absolutos, relativos, puntos silla, puntos críticos, para la siguiente clase. Y ya después entramos todo a lo que son campos vectoriales, para que avancemos lo más que se pueda en el curso. Entonces, ahora sí ya les voy a presentar cómo calcular la derivada direccional en 3 dimensiones. Vean que es casi lo mismo, como cuando lo veíamos la regla de la cadena en una variable, en 2 variables, en 3, hasta n, pues aquí es más o menos lo mismo. Vean, la derivada direccional en 3 variables o en el espacio, como se les llama, pues ahora es una función definida en 3 variables, en la variable x, y y z. Y voy a tener un vector unitario, pues también en 3, representado con el vector unitario i, j y k. Y pues, ¿cómo voy a representar la derivada parcial? Pues va a ser la parcial de mi primera función multiplicada por mi vector unitario, la segunda parcial respecto a mi segunda variable con el vector unitario y mi derivada parcial de la función respecto de mi última variable multiplicada por el vector unitario. Si nosotros lo vemos de otra forma, es el vector gradiente en cada componente, en componente X, en componente Y y en componente Z. Y es básicamente el mismo procedimiento. Vean que tenemos la derivada direccional
del vector gradiente multiplicado por el vector unitario. Solamente que ahora en 3 dimensiones. Tenemos que hacer lo mismo, solamente que ahora para 3 dimensiones, no solamente para 2, como lo habíamos estado haciendo hasta el momento. Entonces, bueno, ya vimos en tres variables. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo lo generamos a 3 variables. Entonces, el ejercicio dice así. Y aquí también, obviamente, podemos asociar un número un punto en la derivada direccional. Entonces déjenme encontrar cuál era el que quería que hiciéramos. Era uno de derivadas exponenciales, para que viéramos más o menos. Aquí. Bueno, entonces nos vamos a pasar otra vez al OneNote. Y ahora vamos a calcular derivada direccional en 3 variables. Entonces vamos a abrir una nueva hoja para que vayamos con orden. Hoy se le subo todo esto al Classroom. La verdad me puse a trabajar con los grupos de cálculo diferencial e integral y sí les subí a ellos ya todo el material, todas las tareas. Pues ya ustedes ya se quedaron hasta el final. Y ayer lo iba a hacer en la noche, pero ya la verdad dije, no, ya, mañana. Bueno, entonces es el siguiente problema. Calcula, obviamente, es derivada direccional. En 3 variables. O dicho de otra forma, la derivada direccional en una superficie. Bueno, entonces la función que me están dando aquí es la siguiente. Calcula la derivada direccional de la función f, x, y, z de la función 3x cuadrada y cúbica z menos 2 e a la x z menos 5 y cúbica e a la x z. Ahí está. Esa es mi función. Y me dice que le evalúen los puntos. Evaluar en los puntos 1, 2, menos 1, y mi vector unitario está dado en la siguiente forma. Dado el vector U igual a 2i menos 2j más 3z. Recuerden que estos son los vectores unitarios. Si nos fijamos en el plano de 3 coordenadas, pues así definimos un vector en componentes unitarias 1. Bueno, entonces este es mi ejercicio que yo tengo que resolver. ¿Cuál es el primer punto? Pues, ¿qué debo de encontrar? Pues debo de encontrar la derivada direccional del vector en mis coordenadas x, y, z y eso lo defino como el vector gradiente de la función evaluado en las funciones x, y y z. A ver si me da tiempo a acabar el problema en 10 minutos, ya para que terminemos clase y les deje la tarea. Voy a estar trabajando con tarea, porque como no me voy a estar entreteniendo mucho en los temas, por ejemplo, ahorita, del clase de hoy, de la siguiente clase, vamos a dejar tareas,
Ya de la siguiente vamos a trabajar un poquito más despacio para irnos familiarizando con todos los temas que nos faltan, pero prometo que vamos a ver todo lo que yo pueda, todo lo que esté a mi alcance. Bueno, entonces ya tenemos ahí la definición y ahora lo debo de multiplicar por mi vector unitario U. También en qué coordenadas debe de ser, pues en coordenadas I, J y K. Aquí está. Bueno, ¿cuál es el primer punto? Pues debemos de calcular nuestro vector gradiente de la función. Entonces vamos a calcularlo como primer punto. Debo de calcular el gradiente, el vector gradiente de la función x, y, z, definido como la parcial de la función en x del vector y más la parcial de la función en y en mi componente j y más la parcial de la función respecto de z en la componente k. Bueno, aquí ya terminamos. Ahora vamos a realizarlo según la función que tenemos. La parcial de f respecto de x, respecto de mi primer variable, es 3x cúbica z. Bueno, lo voy a escribir para la primera variable. Aquí. Esto es igual a 3x y cuadrada z más, ¿cuál sería la derivada? ¿Es respecto a x? ¿Sí? Ah, perdón, es 6, perdón, 6. Aquí estamos, ahora sí es 6x y cuadrada z. Ajá. Y ahora vamos a la otra variable. ¿Cuál sería la derivada de 2e a la xz? Menos 2e a la xz. Pues sí, exactamente. Entonces aquí vamos a ponerle menos. Profesora, la y sería cúbica, ¿no? Porque no cambió. La y. A ver, déjame ver si es cuadrado. Yo según vi que era cuadrada. Ah, no, sí es cúbica, perdón. Aquí es cúbica. Y la derivada de esta función es 2e a la xz. Y la derivada del último término, creo que es el mismo. Ajá, sí, menos 5y cúbica e a la xz. Menos 5. Vean que aquí se nos está haciendo más talacha. Y cúbica. Y cúbica e a la x z. Ay, perdón. Bueno, esa es la primera derivada, la parcial de f respecto de x en la componente y. Más, voy a calcular ahora la parcial de la función respecto de y. Y la primera es 9x cuadrada y cuadrada z. 9x cuadrada y cuadrada z. Menos la segunda, no está, sería menos 15 y cuadrada, menos 15 y cuadrada e a la x, y eso sería en componente j, más la última derivada, que esta sería 3x al cuadrado y cúbica menos 2e a la x
menos 2e a la x menos 5y cúbica e a la x. 5y cúbica e a la x. Bueno, aquí ya obtuvimos el vector gradiente en cada una de las componentes. Aquí está. Ahora, ¿qué sigue después? Pues las tenemos que evaluar en los puntos que me están dando. ¿Cuáles son esos puntos? Pues vamos a ver. Profesora, en J sería menos 15y al cuadrado e a la x z, ¿no? Ajá. Z. Ahí está. Entonces, ahora sí ya estamos bien. Ya tenemos el ejercicio correcto. Entonces, ahora la vamos a evaluar en los puntos que tengo. ¿Qué puntos? Pues me están diciendo que son los puntos 1, 2, menos 1. 1, 1, 2 y menos 1. Entonces vamos a evaluar la función y vamos a ver cómo se va a simplificar pues toda esta talacha. Bueno, en la primera parte pues voy a hacer todo el procedimiento. Me quedaría 6 por 1 por 2 al cubo por menos 1 menos 2 a la 1 por menos 1 menos 5 por 2 al cuadrado a la 1 por menos 1. Entonces, a ver quién me puede ir ayudando haciendo las operaciones en lo que sigo escribiendo la sustitución. 9 Profesora, ¿no es el cubo? ¿Al cubo cuál? En la primera, la de puso 5, 2 al cuadrado y no es 5 por 2 al cubo. Ajá, sí, ya vi en dónde. Aquí. Tomando Sí. en cuenta lo del cubo, profesora, ya hice ese cálculo, me salió 16.1778. 16 punto. Bueno, ya hizo su compañera el primero. No, 16. 66. 66.16. 66.16. O no sé cuántos decimales quiera, porque si Sí, se sí. redondea, sería .17, porque es 16.78. Así lo dejamos. 66 puntos. ¿Alguien hizo el segundo? El segunda.
En el segundo me salió 127.1. Igual a mí. Más 127. Así lo voy a dejar nada más. Y ahora déjenme hacer el último, a ver cómo queda. Según a mí me dan menos 89.43. ¿Alguien lo corroboró? Él me dio diferente, profesora. ¿Cuánto te dio? Me dio menos 90.1678. ¿En toda esta operación? Sí, ajá, sí, ya la acabo de revisar y la metí bien en la calculadora. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ponemos tu resultado. ¿Cuál es? Menos. Menos 90.1678. Menos 90.16. Bueno, entonces aquí tenemos en componente I, en componente J y en componente K. Eso es lo que me estaba faltando. Bueno, ya tenemos el resultado del gradiente en el punto que acabamos de evaluar. Entonces, ¿ahora qué procede? Pues tenemos que calcular el vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? Pues tengo mi vector que me están dando, es el vector 1, 2, 1. Uno, 2, menos 1. Por definición, sabemos que el vector unitario de U es el vector U sobre su norma del vector. ¿Cuál es la norma del vector? Pues vamos a calcularla. La norma del vector es igual a la sumatoria al cuadrado de cada uno de sus componentes. Esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Cuál va a ser la norma del vector? Pues eso sería 4, 5, 6. Sería raíz de 6. Profesora, pero 1 era 2i menos 2j más 3k. Yo estoy evaluando el punto, ¿verdad? Tienes razón. Ya con las prisas, yo estoy evaluando aquí, según este es mi vector, según yo. Entonces, menos 2, 3. Ya con las prisas, para que acabemos el problema, ya hasta me estoy equivocando. Bueno, entonces, ¿cuál es el vector? 2 y menos 2j más 3,
z, ¿estoy correcto? Pues entonces ahora lo vamos a hacer igual aquí. Vamos a evaluarlo en cada punto para sacar la norma del vector. Sería 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto que va a ser igual a 4 más 4 más 9. Y eso es igual a la raíz de 9, 10, 8, pues a la raíz de 17. No es una raíz entera, entonces vamos a seguir trabajando sobre raíces. Entonces mi vector unitario, ¿cómo me quedaría? 2 sobre la raíz de 17 en la componente I, menos 2 sobre la raíz de 17 en la componente J, más 3 sobre raíz de 17 en la componente K. Ya tengo mi vector unitario, ya tengo el gradiente del vector, entonces ahora solamente me falta sustituirlo en la definición de derivada direccional. Yo sé que la derivada direccional en las componentes X, Y, Z va a ser igual a mi primer valor, que es 66.16, en la componente Y, más el otro valor, que es 127J, menos el último valor, que es menos 90.16. Aquí menos 90.16. Y eso vamos a aplicar producto punto con mi vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? Pues 2 raíz de 17, 2 sobre raíz de 17 en I, más, 2 sobre raíz de 17 en J, más 3 raíz 17 en K. Y pues ahora solamente tenemos que efectuar las operaciones. Entonces déjenme ver cómo quedaría. Aquí en el primer término me quedaría 132.32 sobre la raíz de, todo va a ser sobre la raíz de 17. En el segundo me quedaría 127, me da 254, menos el último término, que es 90 por 3, menos 90.16 por 3, da 270.48. Entonces podemos simplificar un poquito más esta operación. Esto me da 116 punto y algo entre la raíz de 17. Y ya con eso ya terminaríamos el problema. Aquí ya encontramos la derivada direccional en 3 dimensiones de el problema que estamos tratando. Vean que es el mismo procedimiento, solamente aquí pues tenemos 3 variables. Esa es la única diferencia, que en lugar de estar trabajando 2 componentes, X y Y,
pues aquí ya trabajamos 3 componentes, X, Y y Z. Y pues en lugar de tener un plano, tenemos una superficie, que es más o menos lo que les estaba comentando a la hora que les enseñé la descripción gráfica. Ahí teníamos una superficie en lugar de un plano. Bueno, entonces no sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces les va a quedar de tarea el siguiente ejercicio. Profesora, la tarea cuándo se entregaría? Es que ya quedan 10 minutos de clase. ¿Y se entregaría qué día es hoy? Pues el día, nada más tenemos clases el jueves en la noche. Sería el jueves a las 9 de la noche. Ah, ok, gracias. Entonces el siguiente ejercicio es el que tenemos aquí, la tarea. Bueno, entonces el problema es el siguiente. Solamente es encontrar la derivada direccional. La función es la función f de xy, o sea, está en 2 dimensiones. Recuerden que 3 es exactamente lo mismo. De x cúbica menos 3xy más 4y cuadrada, donde se supone que la derivada direccional está dada en el punto 1,1 y a una dirección de pi sextos. Recuerden que hicimos uno similar, donde también teníamos un ángulo igual a pi sextos. Por eso fue nada más un ejercicio muy sencillo. Entonces acá, este es el problema que nada más van a hacer, nada más es uno, nada más es para que corroboren apliquen las definiciones en derivada direccional en 2 dimensiones. Recuerden que para 3 es exactamente lo mismo. Entonces no debe de haber confusiones, solamente que lo ampliamos a 3 dimensiones. Y pues esa sería toda la tarea, nada más es este ejercicio. Aquí es 4y cuadrada, puse el cuadrado muy arriba. Aquí está. Esa sería nada más su tarea. ¿Alguna otra duda, comentario? Esta sería la tarea. Bueno, si no tienen dudas, pues aquí dejamos la clase. La siguiente clase vamos a ver aplicaciones de derivada para calcular máximos locales, mínimos locales, relativos, puntos críticos, puntosillas, donde la función es decreciente, donde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Eso entra en los temas de ¿para qué otra cosa se usan las derivadas? Bueno, entonces, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Dime. ¿Podría subirle un poco para ver el procedimiento de arriba? Y ahorita subo las notas, no, más abajo, ya casi en el resultado. A ver. Un poco más abajo, por favor. ¿Ahí? Sí, es que estaba viendo que el 127, al multiplicarlo por -2, usted puso que era positivo. Y es negativo.
Sí, sí tienes razón. Bueno, corroboren aquí el último resultado, que lo voy a poner con rojo. Aquí me comí un signo, aquí va a ser negativo, en el otro lado sí es negativo. Entonces aquí va a cambiar el resultado un poquito, va a ser de hecho un resultado negativo. Esto me da menos 16 más... Da en total con decimales menos 95.1. Menos 95.1. Aquí está. Menos 95.1. Ya ahí está corregido. Bueno, ya. ¿Algún otro comentario? Bueno, a mí me dio menos 392.16. Bueno, se les queda también de tarea corroborar estas operaciones. Yo también lo voy a hacer. Tiene un punto, ¿no? 132.32. 32, ajá. Bien. Sí, es punto 32 aquí. Es pero ya dividiendo entre las raíces de 17. Ajá. Ok, perdón. Sí. Bueno, entonces, ya tienen su tarea. Ya terminamos. En 5 minutos, pues ya se acaba la clase. Entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Y nos vemos el próximo jueves, igual 7:10, para que no haya estamos esperando tanto tiempo a los que se levantan tarde. Entonces 7:10 nos vemos el jueves. ¿Les parece bien? Sí, profesora. Bueno, muchas gracias. Dime. Bueno, muchas gracias. Por favor, si conocen a alguien que no tenga todavía el acceso a Classroom, pásenle el link que les puse al inicio de clase. Y pues ahí vamos a estar trabajando para estar más comunicados. Muchas gracias a todos. Bonito día. Nos vemos hasta el jueves. Sí, bye. Eso es hasta luego. Hasta luego. No, me será que lo ve bien. Hasta luego, gracias.